Vamos en este video a tratar de unir dos informaciones que hemos tratado en otros y que nos pueden ayudar a volver más práctica la información, a volverla más concreta para poderla aplicar en el campo de los hechos reales, llamémoslo sobre todo en el campo personal, pero igual también puede ayudar a dar más luces a quienes se ocupan del tema de la terapia o de la consulta. Hemos hablado de los conflictos, hemos hablado de la diferencia entre el conflicto, que es lo que se instala negativamente o que queda como algo sin elaborar o mal elaborado, que deja miedo o que activa el sistema de autoprotección o de el mecanismo de sobrevivencia y nos hace que el resto de la vida nosotros estemos siempre actuando mecánicamente, llamémoslo instintivamente, protegiéndonos de ese hecho que vivimos y que no queremos que se repita. Le llaman trauma, conflicto, problema, eh, miedo, cantidades de cosas que pueden estar relacionadas. Por favor, nunca entiendas mis palabras, digámoslo, interpretadas literalmente, sino que es importante que las percibas desde una mente abierta, buscando lo que de fondo quieren decir para que puedas entender algo que quizás yo no tengo la facilidad de comunicarme en un lenguaje que para todos lo entiendan, entonces el mensaje termina siendo válido o interesante solamente para aquellas personas que ven más allá de la forma, ven el fondo de lo que estoy diciendo y más allá de eso lo que quiero decir, que muchas veces no tengo la capacidad de ponerlo en palabras y les pido disculpas por esto. El síntoma viene a ser la consecuencia del conflicto. Entonces, el síntoma, como lo alcanzamos a hablar en otro video, es lo que yo recibo, lo que yo vivo, lo que yo tengo, lo que yo experimento, lo que yo siento. Son síntomas de todo lo que yo tengo guardado en mi cabeza, de mi sistema de creencias. Entonces, eso que se refleja de mis conflictos y de mi vida interior y llámese de mi sistema de creencias, son síntomas. Entonces, si tengo algo bueno es un síntoma de que hay algo bueno en mi cabeza y si yo tengo algo que me trae resultados negativos en promedio, pues diría que es algo relacionado con algo que yo tengo mal instalado o algo bien instalado, pero conteniendo información falsa. Contiene un miedo, contiene una grabación en el inconsciente que yo no quiero que se repita. Entonces, así no se repita, yo siempre la estoy previniendo para que no suceda. Entonces, me preparo siempre y es allí donde actúa el ego. Todas esas acciones, esos miedos, la rabia, el, aún puede ser la pereza, la venganza, la fuerza, la necesidad de poder, la sensibilidad, el arte, todos ellos son manifestaciones de mis emociones y son un resultado más de mi forma de ver el mundo desde esos conflictos y desde esas creencias instaladas que, que son más de eso que de cosas positivas. Eso es algo que vamos a ir viendo, pero una persona que no tiene conflictos es una persona neutra, es una persona que vive en paz y que es feliz haciendo lo que le corresponde hacer. Pero de hecho siempre queremos hacer algo para sentirnos felices y eso son manifestaciones, llámese síntomas de lo que yo tengo en mi inconsciente. Entonces, vamos a unir la palabra síntoma, lo relacionado con el conflicto y de ese conflicto lo vamos a asociar con los eneatipos.
o sea, con ese componente de la personalidad del que habla el eneagrama, que para muchos ya es familiar. Y quiero recordarles que yo no hablo de eneagrama como tal porque no manejo el tema, no encontré en él, a pesar de haberme metido mucho, de haber participado mucho en espacios donde se hablaba del tema, preferí tomar solamente la parte psicológica, la parte donde habla de las personalidades, y la otra parte, que también tiene validez para muchas personas en el mundo, yo prefiero dejarla a que cada quien la maneje a su manera. Yo por eso utilizo solamente la parte de los eneatipos y sobre todo su parte o su componente psicológico. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el conflicto visto desde lo que ya entendimos como ese trauma instalado, y vamos a tomar la herramienta del eneagrama por el otro lado, pero solamente los eneatipos para hablar de la psicología de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A hablar de cada eneatipo y cuáles son los posibles conflictos que hoy lo tienen viviendo, esas experiencias, esas consecuencias, esos resultados, esos síntomas que se manifiestan en enfermedades, en carencias, en luchas, en guerras, en falta de paz, en falta de recurso material, en la vida de relaciones con los demás, con la pareja, con los hijos, con el mundo. Entonces, vamos a mirar en cada eneatipo, y ya sabemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hablar de cada eneatipo y cuáles son los posibles conflictos que le tienen atado a una experiencia incómoda o que le llevan a obtener un resultado que se repite con mucha frecuencia. En algunos con más frecuencia que en otros, pero casi todo lo vamos a ir comprendiendo está relacionado con el mismo temor y de hecho con el mismo conflicto. Pero pueden ser muchos, lo que pasa es que igual cada una es como utilizar una palabra y esa palabra mirarla la cantidad de sinónimos que podríamos asociar con ella, y podrían ser por lo menos 100 palabras que la podrían definir de una mejor forma para ti o para que tu inconsciente lo entienda mejor, pero otros lo entienden mejor desde otra. Entonces, perfeccionista, ayudador y todos esos nombres que hemos usado tienen muchos sinónimos, y quiero que esto lo vamos mirando con una mente abierta donde cabemos todos, pero entendiendo que de fondo estamos hablando de esa componente de la personalidad, no estamos hablando de personas, de un componente de la personalidad que afecta en mayor medida, los otros afectan, pero este es el que puede estar afectando en mayor medida a la persona. Entonces, desde allí vamos a tratar de ir abordándolos uno a uno y vamos a ir encontrándole el sentido que cada uno le pueda dar a esto. No voy a hablar de personas, solamente voy a hablar de eneatipos, y desde allí tú vas a ir atando, sacando tus propias conclusiones y vas a ir tratando de mirar lo que te pueda servir o no. También sería importante que en la medida en que los vamos mirando, en estos videos que siguen, que van a ser 9 por lógica, desde allí la idea, lo primordial o el mejor resultado o va a cumplir realmente su objetivo solamente en la medida en que trates de entender primero el tuyo y luego tratas de entender los demás, porque si no le das cabida al tuyo como válida, va a ser muy complejo que puedas entrar a validar los demás.